Efesios. Vamos a estar predicando la palabra del Señor en el capítulo número 1, mis hermanos, y vamos a estar leyendo nada más dos versículos, que va a ser el 3 y el 4. La porción ahí es un poco grande, pero en esta noche vamos a meditar en la palabra del Señor en el Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Lo tenemos, mis hermanos. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice de la siguiente manera: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, vean qué importante, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, te damos a ti toda honra, te damos a ti toda gloria. Señor, gracias por el privilegio que nos has dado hoy de poderte cantar, de poderte alabar, los hermanos juntos en armonía, como dice el Salmo, por lo cual, Padre, te damos a ti muchas gracias por este hermoso privilegio, Padre. Ahora, Señor, nos disponemos a predicar tu palabra, Padre. Te rogamos, Señor, que seas tú hablando a tu pueblo, Señor. Yo te ruego, Padre, que como instrumento en tus manos tú uses mi vida en este momento para predicar tu palabra, Señor. Porque no es importante quien está aquí al frente, sino el importante eres tú, Señor. Porque no son mis palabras, sino es tu palabra, Señor amado, la que debe de ser predicada para que tu pueblo, Señor, sea edificado, Padre mío. Gracias te damos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. En esta hora quiero, el tema que he puesto a esta predicación se llama la salvación solamente por gracia. Porque como dice el apóstol Pablo, no hay nada que nosotros podamos hacer para obtener la salvación. No hay nada que nosotros podamos comprar. No hay cosa que podemos hacer o de qué manera nosotros podemos lograr a tener la salvación de parte del Señor, porque como dice la palabra, es don de Dios. Y vemos, mis hermanos, como en algunas otras religiones, como en la iglesia católica, ¿verdad? La iglesia tradicional, vemos que ahí para ellos la salvación va también como parte de obras, no solamente por fe, sino también por obras. También, mis hermanos, tenemos algunas otras religiones como, se me va el nombre ahorita, pero ellos hacen el bautismo por los muertos. Los mormones, ellos se bautizan por los muertos, por si hubiera algo, dice que pudieran, pues, entonces van a bautizar para que a través del bautismo puedan ser perdonados y puedan ir al cielo. Pero vemos la palabra del Señor, mis hermanos, que la Biblia dice que es nada más por gracia y es un don solamente de Dios. Nadie más puede salvar, únicamente Dios a través de Jesucristo, que fue el que dio su sangre en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Y como ilustración, bueno, mis hermanos, para poder definir un poquito más la palabra gracia, se ha hablado bastante, hemos oído muchas cosas. Dice la palabra gracia, su definición es un regalo, es un favor inmerecido, es un regalo que alguien te da, no porque seas bueno o no porque lo merezcas, es algo inmerecido que Dios da a nosotros. Según Efesios 2:8, como ya dije, es un don de Dios, únicamente de Dios. Él es el único que puede salvar a la humanidad, salvar del pecado a través de Cristo Jesús, porque Él es el que dio la vida en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos alcanzar esa tan anhelada fe. Bendito salvación, bendito sea el nombre del Señor. Y como ilustración de gracia, mis hermanos, vemos el ladrón en la cruz, que habla Lucas 23, 41, 42 y 43.
Vean lo que este ladrón dijo. Nosotros a la verdad, le dijo al otro que estaba en el otro lado, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús. Entonces le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea el nombre del Señor. En aquel tiempo, mis hermanos, según la ley, estas personas tenían que pagar por lo que habían hecho. Y de hecho, por eso estaban en la cruz, porque tenían que pagar por lo que habían hecho. ¿Lo merecían? No lo merecían. No merecían la salvación. Mas sin embargo, el Señor, nuestro Dios, estando ahí en ese momento de crucifixión, le dijo a aquel hombre, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Por lo cual, mis hermanos, vemos que es un don de Dios. Y que no hay nada que nosotros podamos pagar, que no hay nada que nosotros podamos agregar, que no hay nada que tú y yo podamos hacer para poder alcanzar la salvación y la vida eterna. Es únicamente, mis hermanos, por gracia. Es únicamente porque a Dios le plació, porque Dios nos ha dado esa salvación tan grande y tan hermosa. Entonces, mis hermanos, vemos en la Biblia que tenemos salvación, pero también tenemos bendiciones de parte de Dios. Y dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en celestiales en Cristo. Y entonces la pregunta sería, ¿qué bendiciones nosotros hemos tenido o qué bendiciones nosotros tenemos ahora en día? Mis hermanos, las bendiciones que nosotros tenemos, por decir, la primera que yo en esta hora quiero mencionar es la Biblia. Es la palabra del Señor. Es el GPS. Es el GPS que nos lleva a llegar hasta el cielo. Es la palabra que el Señor ha dejado. Es la palabra, la Biblia, lo que el Señor ha dejado para que nosotros, mis hermanos, podamos crecer en santidad, para que nosotros podamos caminar de una manera que agrade al Señor. El Señor nos ha dejado esta bendición de la palabra del Señor, esa palabra hermosa, esa palabra que todos nosotros necesitamos, y no solamente nosotros, sino todo el mundo. Debemos venir a la palabra del Señor y comer diariamente de ella, alimentarnos de esa palabra, de esa bendición espiritual que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos caminar una vida que agrade a nuestro Dios. Y para el mundo entero, mis hermanos, en aquel día que Cristo venga, nadie va a poder tener una excusa que pueda decir, yo no pude aceptarte, yo no sabía de ti. Yo no supe qué tenía que hacer para poder llegar al arrepentimiento de mis pecados, porque Cristo Jesús, nuestro Dios, dejó esta palabra inspirada por el Espíritu Santo para todo el mundo, para que, como dice San Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Algo tan valioso, la palabra del Señor, que Dios ha dejado, mis hermanos. Muchas veces la Biblia, la palabra del Señor, está por ahí en un rincón. Muchas veces las Biblias están nuevecitas. Mis hermanos, necesitamos comer el alimento espiritual. Necesitamos meditar en la palabra del Señor para que por ella podamos crecer para vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir en la cruz del Calvario por tus pecados y los míos. Esas son bendiciones. El Señor Jesucristo que está con nosotros, dice la palabra, y que dice que ahora intercede por nosotros.
Hermanos, tenemos que venir a Cristo. Tenemos que buscar las bendiciones de Dios. Tenemos que acercarnos al Señor a través de la palabra. Tenemos, hermanos, como bendiciones espirituales nuestra gran salvación que el Señor nos ha dado. A nosotros, mis hermanos, no nos costó nada. Pero al Señor Jesucristo le costó su sangre. Le costó estar allá crucificado en aquella cruz. Ser golpeado, ser bofeteado, ser escupido. Tenemos, mis hermanos, esta salvación tan grande que es a través de la fe, a través de que nosotros creamos en Cristo Jesús para salvación. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué otras bendiciones tenemos, mis hermanos? Tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios está en nosotros y está con nosotros. Es nuestro ayudador para que podamos vivir una vida que agrade al Señor. Para que nosotros podamos servir al Señor. El Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Dice San Juan 14:17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros y está en vosotros. Mis hermanos, no contristemos al Espíritu de Dios. Tenemos que venir, como dije, a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que nos limpia, es la que nos ayuda a crecer, es la que nos ayuda a que nosotros podamos ser personas, hermanos, hombres y mujeres que podamos servir al Señor de una manera muy especial. Hermanos, ¿cómo nosotros no podemos constrictar al Espíritu de Dios? Es apartándonos de todo aquello que afecta, de todo aquello que hace que el Espíritu de Dios se ponga triste. Todas aquellas obras de la carne, todos esos deseos pecaminosos, tenemos que hacerlos a un lado para que el Espíritu de Dios pueda morar en su plenitud en nuestras vidas y podamos disfrutar de estas hermosas bendiciones espirituales que el Señor nos ha dejado. Mis hermanos, vengamos ante el Señor, busquemos su rostro en oración, en lectura de la palabra, llenémonos de su presencia, disfrutemos, hermanos, de las bendiciones espirituales que el Señor nos ha dado. Sabemos, mis hermanos, que hoy en día, como podemos ver, hoy no estamos un grupo bien pequeño, porque hay tantas cosas por hacer. Estamos tan ocupados, mis hermanos, pero tengamos cuidado de no dejarnos llevar por la corriente de este mundo, que no nos permite tener tiempo con el Señor, que no nos permite tener tiempo en oración, que no nos permite tener tiempo en lectura, para que nosotros podamos crecer, para que nosotros seamos limpiados y tengamos la plenitud del Espíritu de Dios, para que podamos servir a nuestro Dios. Pronto, si el Señor nos permite, estaremos en un nuevo lugar, en un lugar propio. Necesitamos, mis hermanos, la llenura del Espíritu Santo para que podamos hacer la obra del Señor, para que podamos ver ese lugar allá lleno de personas, de que personas puedan venir y se puedan convertir. Necesitamos nosotros apartarnos de todo aquello que afecta, de todo aquello que estorba, para que podamos ser llenos de la palabra del Señor, llenos de su Espíritu, de tal manera que cuando hablemos pase como pasaba con los apóstoles. Amén. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Disfrutemos, mis hermanos, de todas las bendiciones espirituales que el Señor nos ha dejado. Disfrutemos de la palabra del Señor. Disfrutemos en la presencia de nuestro Dios. Llenémonos de la presencia de su Santo Espíritu, porque ello el Señor lo ha dejado para que nosotros nos deleitemos en la presencia del Señor. No dejes que este mundo te lleve por la corriente. Yo sé que es una corriente bien fuerte, pero el Señor mismo, como acabo de leer en este versículo, ha dejado el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es poderoso para romper toda cadena de maldad, toda cuestión, toda cosa que no es de parte del Señor. El Espíritu de Dios nos ayuda para que nos podamos deshacer y apartar de todas esas cosas. Bendito sea el nombre del Señor.
¿Qué más bendiciones ha dejado el Señor? La promesa de que un día estaremos en el cielo en su presencia, eternamente y para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Lucas 23:43 dice, entonces Jesús le dijo, que fue uno de los versículos que leímos al principio, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Cristo murió, porque Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Dice la palabra que un día nosotros estaremos en la presencia del Señor. Estaremos con el Señor para siempre, adorando su nombre y bendiciendo su nombre. Y dice en Apocalipsis que no habrá más llanto y no habrá más dolor. Yo no sé si te gozas por eso, mi hermano. A veces nos quedamos ahí en las situaciones adversas que nos pasan. Y se nos olvida que el Señor dice aquí en Efesios capítulo 1 que nos ha dado de sus bendiciones. Tenemos bendiciones hermosas, bendiciones espirituales en las cuales nosotros podemos meditar para vivir una vida agradable, una vida llena de gozo, sabiendo que cuando Cristo venga, en aquel día estaremos juntamente con Él y reinaremos con Él. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Son promesas que aquí están en la Biblia, hermanos. Son bendiciones espirituales que el Señor ha dejado para que nosotros nos deleitemos y meditemos en ellas. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿O cuándo sucede? ¿O cuándo nosotros, mis hermanos, somos parte de todas estas bendiciones? Dice la palabra del Señor que cuando venimos y entregamos, en el momento que nosotros entregamos nuestra vida al Señor, participamos, somos participantes de todas estas bendiciones espirituales. El Señor nos hace partícipes de ello, mis hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Todos, hermanos, los que estamos aquí, somos participantes y todos hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo y hemos creído que Cristo murió por nosotros. Podemos participar y pues no solamente podemos, sino que el Señor lo ha dejado para que nosotros participemos y hagamos nuestras, mis hermanos, todas estas bendiciones espirituales. No dejemos que las aflicciones de este mundo, que las situaciones difíciles de este mundo, que tantas cosas, tantas presiones, tantas cosas, muchas veces, mis hermanos, olvidamos que el Señor ha dejado estas hermosas bendiciones para que nos deleitemos, para que nos recordemos que tenemos la Biblia, para que podamos crecer, que tenemos el Espíritu de Dios, que podemos llenarnos de su presencia, para que nosotros podamos vivir, mis hermanos, vidas victoriosas y vidas hermosas, alegres en la presencia del Señor. Porque a veces como cristianos vivimos tristes, vivimos deprimidos. Vivimos preocupados. Como dice el texto aquel que dijo el Señor Jesucristo, que muchas veces nosotros que no nos preocupemos, ¿verdad? Por las cosas materiales, por las añadiduras. Porque de hecho, mis hermanos, el Señor Jesucristo ha dicho que esas cosas van a ser añadidas. Buscad, dice la palabra del Señor, primeramente el reino de su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero lo que pasa, mis hermanos, como decía un pastor, es que nosotros hacemos al revés. Buscamos primeramente las cosas que Él ya dijo que nos va a dar, las añadiduras, y nos olvidamos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y damos gracias a Dios por todas estas bendiciones hermosas que el Señor nos ha dejado para que nos deleitemos en ellas. Y como punto número 2, mis hermanos, Dios nos ha escogido para que seamos un pueblo santo, para que seamos un pueblo diferente. Y dice el versículo 4,
Gloria al Señor, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Gloria al Señor. Ese es el propósito del Señor. ¿Para qué nos ha salvado el Señor? Para que vivamos una vida santa, una vida apartada del pecado, para que vivamos vidas que alaben y glorifiquen el nombre del Señor. Hermanos, hemos sido lavados y hemos sido limpiados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que vivamos vidas santas, para que vivamos en santidad. La palabra santidad quiere decir apartados, apartados del mundo, apartados del pecado, apartados de las obras de la carne. Ciertamente aún seguimos en este mundo, pero el Señor quiere que nos apartemos del estilo de vida de este mundo y vivamos en santidad para su gloria. ¿Cómo vamos a vivir en santidad? Ya lo dijimos. Meditando en su palabra, porque la palabra de Dios es la que nos limpia, la palabra del Señor es la que nos ayuda a que podamos crecer y podamos permanecer para la gloria del Señor. Somos un pueblo santo apartado. La pregunta es, mi hermano, ¿te estás apartando de este mundo? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás apartado? ¿Te estás apartado? ¿Estás viviendo una vida santa al Señor? ¿O le estás dando cabida al pecado? ¿Cuál es tu estilo de vida, mi hermano? ¿Estás apartándote? ¿Estás viviendo una vida santa? Porque muchas veces, mis hermanos, le damos cabida al pecado. Muchas veces en nuestras vidas vienen tentaciones y nosotros poco a poco vamos cediendo a ellas. Pero el Señor en esta hora te dice que Él te ha apartado para que vivas una vida santa. Apartémonos del pecado. No podemos vivir más en el pecado. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos bendiga, que nos guarde, que nos dé la fuerza. Tenemos que meditar, por eso es tan importante meditar en la palabra, para que no demos paso al enemigo, para que no demos oportunidad al enemigo, mis hermanos. Porque ahora hay tanta facilidad para que podamos ser tentados a hacer algo indebido. Y el Señor en esta noche te hace la pregunta: ¿te estás apartando del pecado? Mis hermanos, que Dios nos ayude y no demos lugar al diablo. Vivamos la palabra del Señor. Llenémonos de su presencia, llenémonos de su espíritu para que nosotros, mis hermanos, podamos tener la fuerza necesaria, porque dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades del demonio. Y la única manera que lo vamos a poder vencer, hermanos, es llenándonos de su presencia, es buscando el rostro de Jehová a través de la oración, es buscando la palabra del Señor, este manual, este GPS, esta palabra que el Señor ha dejado, que no es palabra de hombres, es su palabra, palabra de Dios, palabra poderosa, que tiene la facultad y el poder de cambiarnos, que tiene el poder de transformarnos, que tiene el poder de hacernos nuevas criaturas. Pero tenemos que comer, tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor para que tengamos la fuerza de vivir vidas santas que agraden al Señor. Gloria al Señor. Debemos ser un pueblo, mis hermanos, que busca la gloria de Dios, que busca alabar a Dios. Que nuestro sentir en nuestro corazón sea siempre buscar la presencia del Señor, glorificar a Dios, buscar y meditar en su palabra y darle a Él toda la honra y darle a Él toda la gloria, porque Él es digno de toda honra y toda gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que buscar, mis hermanos, porque si nosotros dejamos de buscar la presencia del Señor, las consecuencias pueden ser graves. Me recuerdo una vez, mis hermanos, que yo tenía un amigo en aquel tiempo que yo no era cristiano, él era cristiano.
Y ese muchacho me predicaba la palabra. Era cuando yo empecé a andar en los camiones. Él me enseñó a manejar los camiones y caminábamos por horas y horas y horas para llegar al destino donde íbamos a ir. Y siempre, yo llegaba en un tiempo que, no hombre, otra vez me va a tocar con él, me va a predicar todo el rato. Y cabal, me predicaba la palabra. Hermanos, con el tiempo el Señor hizo la obra en mi vida. En un día mi esposa regresó porque dejó un tiempo que no iba, porque pues la verdad yo no era cristiano y fue una lucha. Pero un buen día ella decidió regresar a los caminos del Señor y empezó a ir a la iglesia. Y entonces yo, hermanos, no quería nada con el Señor realmente. Yo sabía, siempre supe que el Señor, que Dios era Dios y que Él es el Rey de Reyes y Señor. Yo lo sabía en mi corazón, pero no quería vivir una vida que agradara al Señor. Y entonces mi esposa empezó a ir a la iglesia. Pero hermanos, cuando ella empezó a ir a la iglesia, hermanos, créanme que el Señor empezó a trabajar en mi vida de una manera muy hermosa. Después ella se iba con los niños. Erika y Gerardo eran niños, estaban chiquititos. Y se iba a la iglesia y yo me quedaba solo. Y ella se iba y yo me quedaba viendo partidos o cualquier cosa. Pero el Señor empezó a obrar en mi vida. Y luego el pastor de esa iglesia me empezó a visitar y me empezó a hablar la palabra del Señor. Y hermanos, llegué en un punto en que fui a la iglesia y acepté mi vida al Señor. Y todo fue una bendición. Fue hermoso entregar mi vida al Señor. Y empecé a servir al Señor. Y entonces en el trabajo, cuando yo ya entregué mi vida al Señor, dije, ahora pues ya tengo un colega, porque él era el único cristiano en esa compañía. ¿Y cuál fue mi sorpresa, mis hermanos? Que para entonces él ya no era cristiano, había dejado de ir a la iglesia. ¿Y qué pasó, hermano? Yo le pregunté a él, ¿qué pasó? Y dijo, no sé. Y según lo que vemos en la palabra, mis hermanos, cuando dejamos de alimentarnos de la palabra del Señor, cuando dejamos de buscar la presencia del Señor, podemos ser presa fáciles para Satanás. Podemos desanimarnos, podemos ya no querer venir a la iglesia y empezar a ya no tener ese mismo deseo que teníamos antes. Y para mí fue muy triste porque ese muchacho, después de que me predicaba, después andaba en el mundo y hasta el día de hoy, de lo que lo conozco, él ya nunca regresó al Señor. Y qué tristeza, mis hermanos. Por eso es tan importante que nosotros, mis hermanos, busquemos el rostro del Señor. Que no nos apartemos de su presencia. Habrán muchas distracciones en estos tiempos, en este mundo. Está lleno de distracciones. Está lleno de situaciones que fácilmente nosotros podemos desviar la mirada a otro lado. Pero la palabra del Señor, dijo el apóstol Pablo, puesto siempre nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Porque si nosotros desviamos nuestra mirada, oh hermanos, corremos grave peligro. Por eso es que tenemos que siempre buscar la presencia del Señor. Porque el Señor, mis hermanos, es bueno. El Señor nos ha dejado, mis hermanos, estas bendiciones espirituales para que nosotros gocemos de ellas y nos deleitemos en ellas y vivamos por ellas. Y que vivamos, el Señor quiere que también, así que ya que hemos vivido en estas bendiciones espirituales, tengamos la fortaleza para que podamos vivir vidas que agraden al Señor, vidas en santidad, porque el Señor ha llamado a un pueblo para que sea santo, para que un pueblo, una iglesia, una comunidad que se vea diferente que los demás, porque hay lugares, mis hermanos, hay iglesias, hay personas, mis hermanos, que no hacen ninguna diferencia, que caminan igual, se ven igual, actúan igual que el mundo, pero el Señor nos ha llamado, te ha llamado a ti, me ha llamado a mí, para que seamos santos, para que seamos sin manchas, y eso lo vamos a poder hacer únicamente buscando el rostro de nuestro Señor. Oh, bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos. El Señor ha dejado todo lo que necesitamos. El punto es que nosotros, mis hermanos, en vez de ver para adentro, vemos para afuera. En vez de comer el pasto verde que el Señor ha preparado, queremos comer las hojitas secas que están allá afuera. Tenemos que venir al Señor.
No podemos desenfocarnos. Como decía nuestro pastor, como nos ha estado predicando, vemos tantas cosas, guerras, vemos cómo el pueblo de Israel está siendo atacado y todo apunta que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Mi hermano, santifícate, vive una vida en santidad, vive una vida que agrade a Dios. Que no te tome por sorpresa, mi hermano. No dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Arregla tu vida con el Señor. Arregla tu vida. Ya no vivamos más deleitando esta carne. Ya no vivamos más en los afanes de esta carne. Este mundo vivamos para la gloria de Dios. Busquemos cada día a vivir vidas santas y agradables a nuestro Señor. No es imposible. Se puede. El Señor ha dejado todas las herramientas. El Señor ha dejado todo lo necesario. Es de que tú lo tomes, mi hermano. Tienes que venir y tomar. Tienes que venir y poseer esas bendiciones espirituales. Tienes que venir y hacer nuestra, hacer tuya la palabra de Dios. Para que puedas tener la fortaleza de vivir una vida santa y digna para el Señor. Tenemos que ser la diferencia, mis hermanos. Dice la palabra del Señor que Él nos apartó desde antes de la fundación del mundo. Ya estábamos en la mente del Señor. Desde entonces, mis hermanos. El punto es que cómo vives tu vida. El punto es que cómo tú vives tu vida, mi hermano. ¿A quién deleitas más? ¿A la carne o al espíritu? ¿De quién te preocupas más? ¿De la carne o el espíritu? Oh, mi hermano, el Señor en esta noche pide y espera que nosotros podamos vivir una vida en santidad que agrade al Señor. Si estás a punto de caer en alguna tentación, apártate de ella, aléjate de ella. No yo, el Señor en este momento te hace el llamado. No llegues hasta ahí, no permitas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo estás viviendo tu vida hoy? ¿Estás a punto de caer? El Señor te dice, no llegues hasta ahí. Ven a mí, acércate a mí. Si estamos en este tiempo en pecado, aún el Señor extiende su gracia hacia nosotros y te dice, ven, arrepiéntete que yo te perdono y te puedo restaurar. Porque no hay nada imposible para el Señor. Está en que nosotros, mis hermanos, tomemos la determinación de vivir una vida agradable delante del Señor. Bendito sea el Cordero del Señor. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra en San Juan 16:17. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gloria al Señor. Tu palabra, la palabra del Señor es la verdad. Y es la única verdad que nosotros necesitamos para vivir en santidad. Gloria sea el nombre del Señor. Acerquémonos, mis hermanos, al Señor y busquémoslo de todo corazón. Acerquémonos a nuestro Dios, porque la palabra del Señor dice que Él está presto su oído a la oración de sus hijos, a la necesidad de sus hijos. Acerquémonos al trono de su gracia confiadamente, porque Él dice que Él hará. Él nos ayudará, mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Como sabemos, nos vamos a mover a otro lugar. Y qué hermoso sería, mis hermanos, que lleguemos con expectativas nuevas, pero que lleguemos cambiados y transformados. Mis hermanos, el Señor algo quiere hacer en esta iglesia. ¿Cómo el Señor ha proveído? ¿Cómo el Señor está trabajando, mis hermanos? 7 años casi ya en este lugar, que ha sido de bendición. La palabra del Señor dice que estos lugares son una bendición porque nos permite que nos reunamos, que nos congreguemos juntos, como dice el Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Es una bendición, pero en su tiempo, mis hermanos, el Señor nos está moviendo a un lugar diferente y nosotros no podemos llegar de la misma manera. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Busquemos el rostro del Señor. Vivamos una vida en santidad.
Digámosle al Señor que queremos servirle, que queremos agradarle. Es cierto, hay muchas ocupaciones, poco tiempo. Pero mis hermanos, tenemos que ser selectivos y tenemos que ver cuál es la prioridad. Y siempre para nosotros la prioridad debe ser nuestro Dios. Aquel que nos dio la vida, aquel que nos cambió y nos transformó y nos ha prometido una vida eterna juntamente con Él. Pero hay mucho por hacer, pero lo podemos hacer si vivimos en santidad. Bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos, y como conclusión, hoy traía un poco corto el mensaje. Como conclusión, el punto número 1, Dios nos ha dejado sus bendiciones para que las disfrutemos de ellas. Y punto número 2, Dios nos ha escogido o nos ha traído a Él para que vivamos una vida en santidad. Disfrutemos, mis hermanos, de las bendiciones que el Señor nos ha dado. Y vivamos una vida en santidad agradable a nuestro Dios. Gloria al Señor. Como pueden ver, mis hermanos, en las bendiciones espirituales no hay nada material ahí. La Biblia, el Señor, el Espíritu Santo, su palabra, sus bendiciones, sus promesas, esas son las verdaderas bendiciones espirituales. Justamente ahorita que venía hablando con mi esposa, me venía contando de algunos logros de unos familiares de ella, y pues yo le digo, bueno, qué bueno. Pero mientras ella me contaba la historia, yo me ponía a meditar en esto que el Señor había puesto en mi corazón. Esto es lo que verdaderamente importa. No quiere decir que no vamos a hacer nada. Vamos a trabajar, tenemos que hacer todo. Pero lo que nos lleva a la vida eterna son estas cosas. Todas, que podamos vivir una vida disfrutando, mis hermanos, las bendiciones espirituales y viviendo una vida en santidad que agrade a nuestro Dios. Lo podemos hacer en el nombre del Señor. Gloria al Señor, mis hermanos.